Cuando eres una persona insegura, introvertida, tímida, que no habla a menos que tenga mucha confianza con la persona, suele ser normal encontrarte que en situaciones sociales tus reacciones se parecen a temblar, hiperventilar, que el corazón se te acelere, que el tiempo se ralentice, que te marees. Puedes literalmente llegar a tener problemas para digerir la comida de lo mucho que te ha dolido el estómago mientras ha sucedido alguna situación social y, o sea, es hasta el punto de afectar literalmente la salud física. Y sería una locura, una completa locura que nunca me creería si no fuese porque es algo tan común y algo que yo mismo viví. Porque ¿cómo vas a convencer a alguien que nunca ha vivido esto y no conoce a nadie así, supongamos el caso hipotético, de que puedes reaccionar con todos los mecanismos evolutivos y con la misma intensidad emocional, con el mismo miedo que reaccionaría un ser humano sano a una situación en la que tiene a un oso enfadado a 20 metros de distancia? La situación, o sea, la sensación es similar. Sientes que vas a morir. Hace ya bastantes años, en primero o segundo de la ESO, recuerdo que había un examen de música que tenías que tocar la flauta y tenías que como ensayar en tu casa una partitura y luego traerla y tocarla como delante de todos. Estaría todo el mundo sentado allí en su pupitre y el profesor iría diciendo, ah, sí, pues ahora toca tú, tal, y te deja 2 minutos y luego pasa al siguiente, una cosa de ese estilo. Más allá de la situación, lo nervioso que estaba y lo mucho que estudié y que probablemente estudié más que la mayoría, aún así no me sirvió de nada porque daba igual la práctica real que yo tuviese o la habilidad real que yo tuviese, porque no iba de la habilidad, iba de la limitación que me estaba causando reaccionar de forma tan desproporcionada a la realidad hasta el punto en el que fue una de las veces que más me mareé en toda mi vida. De hecho, solo recuerdo haberme mareado similar alguna vez que me he despertado y tenía gripe y estaba a 39 de fiebre y entonces para ir al baño me medio caía. O sea, era esa el nivel de sensación y sin que me pasase nada malo, sin que tuviese ni la gripe ni nada. Luego, claro, no podía tocar la flauta cuando los dedos me estaban temblando y no podía poner bien los dedos en los agujeros. Tampoco podía soplar con la fuerza exacta que había que hacer porque estaba hiperventilando, estaba sudando literalmente. El tiempo se ralentizó, los pensamientos empezaron a estar como en una burbuja, me empecé a incluso desasociar y verme como en tercera persona, muy brutal, como literalmente es lo mismo que tener un oso a 20 metros de distancia. Y sin embargo, recuerdo que un amigo en ese entonces me preguntó, ¿por qué tienes tanta vergüenza? ¿Por qué eres tan tímido? ¿Qué es lo que te da tanto miedo? ¿Que te juzgue el resto tal? Y yo me quedé como, "Ah, pues, la verdad es que no sé, tampoco me importa. Conscientemente, racionalmente, podía medio entender como, sí, pues la verdad es que no sé muy bien por qué, no tiene sentido. Entendía que estaba desproporcionado la realidad con la reacción, pero aún así eso no sirvió para contrarrestarlo. Obviamente en ese entonces tampoco tenía mucha conciencia de desarrollo personal, mentalidad, resiliencia y tal, por lo que no podía como forzarlo. Pero es que tampoco va de forzarlo. La razón es preguntar por qué ya de raíz, más allá de disciplina, voy a hacerlo igualmente aunque cueste, más allá de eso, ¿por qué? ¿Por qué está desproporcionado en primer lugar, en primera instancia? ¿Por qué has de usar tanta disciplina? Se puede entender con ir al gimnasio. El cuerpo entiende que estás ahí gastando músculo y que a lo mejor lo necesitas para después. Obviamente ya no lo necesitas para después porque no te va a pasar nada después, no te va a venir un tigre del que vas a tener que huir, pero eso es lo que entiende. Entonces te protege como, no hagas aquí el tonto, que luego si lo necesitas de verdad no vas a poder tener energías. Esa es como la idea que tiene el cuerpo. Por eso cuesta.
Y por eso te lo quiere hacer ahorrar. Lo que pasa es que ahora pues tienes que disciplinarte porque no hay nada que ahorrar. Porque luego no vas a tener que huir de ningún tigre. Pero, ¿por qué esta reacción desproporcionada a lo que el resto piense de ti o si te juzga? Que no te están juzgando, están pensando en... En ese caso, por ejemplo, estaban pensando en que, sí, después me va a tocar a mí y tal. Y, de hecho, contra peor lo haga este tío, mejor para mí. Más contento estoy yo porque así, en contraste, voy a parecer como que voy más sobrado. No hay ninguna situación de vida o muerte. Sin embargo, no reaccionas porque esto se intensificó con el tiempo y como que pivotó de área. A lo mejor, pues luego me empezó a no dar tanto miedo estar así como en presentaciones y cosas así de ese estilo. Pero también fue gracias a ganar confianza en las materias que tocaba. También fue gracias a como desinhibirme al practicar. También fue gracias a tener cada vez más confianza con la clase a medida que los cursos van pasando. Por lo que, aunque pueda parecer como, sí, pues se fue solventando, realmente no se solventó, sino que se intensificó, pero pivotó en otras áreas. Por lo que es como una cosa que viene desde dentro y empieza a infectarte áreas y áreas y áreas. Y saltó de una área a la otra y se intensificó en esas y demás. Todo eso se reduce a lo que tu subconsciente cree. Si hemos dicho que de forma consciente y racional tú puedes llegar a comprender que está desproporcionado, pero sin embargo, tu reacción emocional, tus sensaciones y tu cuerpo reaccionan totalmente de forma contradictoria a eso que racional y conscientemente entiendes, por descarte, nos queda el subconsciente, el lado emocional, que por alguna razón está reaccionando de manera desproporcionada. Hay algo allí, hay una programación, un código que no puedes abrir de momento, que es el que tiene escrito que eso ha de ser así por alguna razón. Piénsalo, con esto no naces. No eras un bebé y estabas diciendo, no sé yo, no sé yo, creo que... ¿Qué estará pensando el médico de mí? La verdad es que no voy muy bien peinado, la verdad es que creo que a lo mejor me rechaza, no sé yo. E incluso cuando adelantamos ya unos cuantos meses y unos cuantos años, ibas con un zapato de un color y un zapato del otro. Me acuerdo que yo, por ejemplo, iba vestido de carnaval, siempre. Iba vestido de pirata. Y literalmente iba por la calle vestido de pirata todo el año. De pirata y caballero. Y esto, no sé cuántos años tendría, pero que ya tenía yo unos cuantos y ya podía razonar. No es como, no, es que no puedes razonar, entonces claro, no lo entiendes. No, 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 sí, sí que podía. Pero, sin embargo, no me importaba. ¿Por qué no me importaba? Porque no pasa nada. Nadie me va a matar. E incluso si a día de hoy dices, bueno, pero no voy a ir vestido de carnaval 24/7 porque entonces pues, la gente no sé qué, no sé cuántos, o sería una cosa muy rara, sería para llamar la atención, o lo que sea, mi jefe me despediría. Vale. Pero, ¿entiendes que por mucho que ahora puedas poner excusas, la reacción sigue siendo desproporcionada? Porque una cosa es decir, bueno, sí, no voy a vestir de carnaval. Y otra es, wow, como vaya vestido de carnaval, voy a morir. ¿Cómo puede ser que yo pasase de tener esa libertad mental a poder hacer lo que me dé la gana sin miedo y poder seguir las normas sociales o no seguirlas sin miedo, dependiendo de lo que de lo que me apetezca, de lo que me convenga, a estar completamente limitado y capado mentalmente hasta un punto en el que ya no es cumplir las normas sociales, ya es no poder ni cumplir con tu existencia, no querer vivir por miedo a lo que piensan de ti. Pues todo se reduce a condicionamiento social, traumas y creencias que que han interiorizado y se han fermentado y cultivado durante tantos años en ti que ahora ni siquiera puedes cuestionar, porque ni siquiera eres consciente de ellas. Todas esas cosas, traumas, condicionamiento, queda en tu subconsciente almacenado y entonces cuando sucede algo, tu reacción emocional, esa reacción que va como por sí sola, sabes que cuando, por ejemplo, quieres hacer un buen hábito
tú racionalmente quieres hacer una cosa, pero luego emocionalmente a lo mejor lo que te apetece es otra. Y incluso actúas. Piénsalo un momento. Tu cerebro como que procesa otra reacción a eso que sientes completamente distinta a la que tú racionalmente quieres hacer y entonces acabas a lo mejor comiendo unos chetos cuando querías ir al gimnasio. O sea, se ha dividido literalmente lo que querías hacer, cómo has reaccionado al presente. Pues esa reacción emocional no se guía por lo mismo que tú de forma consciente te guías de, sí, pues yo creo que la verdad es que a largo plazo, en base a mis conocimientos, lo que más me beneficia es esto, sino que se guía en base a lo que hay en el subconsciente. Y en el subconsciente no existe el tiempo. Si tú fuiste traumatizado con 4 años por una interacción social, entonces ahora sigues traumatizado con 40 años. Y cuando vas a una situación social, reaccionas al presente reflejando el miedo del pasado. El presente no tiene nada que ver con lo que sientes. Lo que sientes tiene que ver con el pasado y este presente, esa situación social a la que vas ahora, es algo que simplemente sirve como disparador. Te recuerda. No es la causa. Si fuese la causa, pues o sea, sería totalmente ilógico. Solamente es el disparador. Y dispara, desencadena la reacción que realmente actúa en base al pasado. Por ejemplo, te voy a poner un caso para que lo entiendas cómo puede haber sucedido esto en tu vida. Estás en un sitio con que hay mucha gente y estás hablando alto. Eres un niño, no te importa mucho, tal. Alzas demasiado la voz. Tus padres se sienten incómodos. Están pensando en qué creerá el resto de la gente de ellos. Y reaccionan ligeramente de forma desproporcionada y te dicen algo como, cállate, ¿qué va a pensar la gente de nosotros? Deja de hacer el ridículo. Alguna cosa de ese estilo. Pudo ser incluso menos agresivo. Pero aún así, piensa, eres un niño. Eso para ti puede significar desde tu percepción infantil, en la que no puedes entender las cosas tan bien como las entenderías ahora, puedes pensar, si mis padres, cuando hago esto, no me quieren, porque eso es lo que interpretas, si lo sigo haciendo, dejan de quererme. Si dejan de quererme, me pueden abandonar. Si me abandonan, muero, porque soy pequeño, soy dependiente y les necesito para sobrevivir. Por lo que, si hago esto, es equivalente a morir. Entonces, el instinto de supervivencia dice, no, no, de ninguna manera vamos a coger esto. Sí, con que hablando alto, ¿eh? Vale, pues ya está. Esto vamos a limitarlo, vamos a bloquearlo. Y ahora cada vez que hables un poco alto vas a sobrepensar, vas a tener miedo y entonces va a salirte el tono de voz muy bajo y entonces te va a pasar como a toda esta gente insegura e introvertida que apenas pueden hablar, que no les sale la voz cuando están con extraños, que hablan súper bajito para no llamar la atención y que nadie les mire y que luego a lo mejor están en una clase muchos años después en la universidad, tienen que leer un libro, leer una presentación, leer lo que sea delante de más personas y no les sale la voz. Y todo el mundo le está diciendo, habla más alto. Pero no les sale. Porque están reaccionando con esa autolimitación que se generó en ese pasado. E imagínate esto multiplicado por todas las veces que ha podido suceder una y otra vez, y con esto otro, y que luego te hicieron bullying, y que luego tal, y que luego cual. Pueden haber mil razones. Y esos traumas, que son traumas relativos a la percepción, no tienen por qué ser el equivalente a un trauma para ti ahora, pero tienes que traducirlo y proporcionarlo a la percepción de la persona. No va solo del evento en sí externo. Y eso
esas situaciones crean creencias que se interiorizan durante muchos años y esas creencias que se mantienen allí durante muchos años se fermentan, se vuelven muy fuertes y piensan, por ejemplo, una persona muy mayor, ¿verdad que es muy complicado cambiar cómo piensa? Pues claro, esa creencia que lleva allí años y años desde tu infancia, cuesta mucho cambiarla y ni siquiera eres consciente de ella, así que, más aún, estas son muchas de las raíces que básicamente te generan ahora una reacción desproporcionada. No es desproporcionada, es proporcionada a la realidad del pasado en base a la percepción que tuviste de él. El condicionamiento social es básicamente, en este caso, pues es lo mismo que el trauma. Porque tus padres te estaban intentando condicionar socialmente para que actúes de forma normal en sociedad, pero la forma de hacerlo pudo no ser la mejor. Y es lo que te digo, incluso pudieron hacerlo de forma con las mejores maneras posibles y depende cómo si tú lo interpretaste mal y luego se sumó otra situación y tal, al final puedes acabar jodido igualmente. Porque no solo va de trauma, de shock, en plan, ¡wow! Te disparan, sino que también va de erosión con el tiempo. Que le va haciendo más grande y más grande y más grande esa autolimitación, por ejemplo. A nivel de soluciones, da para horas y horas y horas. Yo lo que te recomiendo empezar a hacer, porque te puedo soltar 20 cosas y no vas a hacer ninguna de ellas, porque no voy a dar la suficiente profundidad como para que te las tomes en serio. Lo primero, trata de entender y pensar sin distracciones para que de alguna forma tu subconsciente te hable. Y esto, aunque suena así un poco, este tío está loco, que tu subconsciente te hable, aunque lo ponga así como en palabras que suena como una cosa muy tal, realmente solo es generar pensamientos. Tú cuando generas un pensamiento de estos que te viene automáticamente, no eres tú el que ha generado ese pensamiento. De hecho, hasta que no te ha llegado, no sabías que existía. Puede tener cierta relación con lo que estás haciendo porque funciona por asociación, pero realmente tú no lo has generado. Tú no has dicho, así, quiero que salgan estas palabras, es algo preconsciente. Tú no lo has escogido, simplemente a lo mejor puedes mover un poco tu entorno para que la tendencia de los pensamientos sea hacia un lado o hacia el otro. O puedes forzar ciertos pensamientos, pero ya está, no puedes controlar el flujo automático. Y eso es tu subconsciente. Almacena todo lo que no podrías almacenar de forma consciente porque si no te explotaría la cabeza. Imagínate ya, imagina lo que cuesta retener 5 cosas en la cabeza como para tener todos tus pensamientos, todas tus creencias y todo almacenado conscientemente. No tendría sentido. No podrías actuar. El lado consciente está hecho para centrarse en una sola cosa y poder hacerla bien y luego interiorizarla y luego ya el subconsciente se encarga de automatizarlo y por eso cuando haces hábitos que ya llevas mucho tiempo haciendo, ni piensas. De hecho, a veces ni te acuerdas de que los has hecho porque estabas divagando en tu mente, en pensamientos. Como primer paso, lo que te recomiendo es entender cuáles son esas posibles creencias subconscientes y esos posibles traumas. No tienes por qué recordarlo al perfecto, pero intenta hacerte la idea de cuál puede ser esa creencia exagerada que te hace reaccionar así. Y a más tiempo le dedicas a hacer esa pregunta, como hemos dicho que va por asociación, pues la pregunta lo que hace es que el subconsciente dirija más pensamientos hacia esa pregunta que has hecho, hacia esa necesidad que has creado, hacia ese entorno. Y cuando haces la pregunta, lo normal es que el subconsciente genere pensamientos recientes. Es decir, que sea superficial, ¿no? Va como por capas. Están esas cosas que a lo mejor yo ahora, que nunca te acordarías de ellas, pero yo ahora te las recuerdo y dices, es verdad, hostia, no me acordaba. Eso está muy profundo en el subconsciente. Para que no recibas cosas superficiales, en plan lo que hiciste ayer y te venga un pensamiento de eso, necesitas estar sin distracciones mucho tiempo y hacerlo de forma constante para ir como cavando. Y una vez caves lo suficiente, podrás empezar a encontrar creencias. No juzgues esos pensamientos subconscientes y demás porque el subconsciente no entiende de razonamientos y eso es algo que tú haces después. Por eso cuando sueñas, tu subconsciente hace un montón de mierdas y cosas raras y tal, y luego tú conscientemente ¿qué haces? ¿Qué le pasa a la mayoría de la gente? No recuerdo haber soñado hoy. Han soñado, pero no lo recuerdan. ¿Por qué no? Porque su lado consciente que ha hecho, esto es basura.
¡pam! Borrar. Y ni se han dado, no se han dado ni cuenta. O sea, ha durado tan poco tiempo en tu mente antes de que lo juzgues y lo elimines que ni te acuerdas. Ni siquiera pasa a tu mente consciente. Porque como tu mente consciente lo juzgaría como que es una chorrada, ni siquiera pasa. Se queda en el subconsciente directamente y a lo mejor te acuerdas si de casualidad tal o si empiezas cada día a preguntártelo. ¿Verdad que hay mucha gente que hace el hábito de preguntarse qué ha soñado y cada vez lo recuerda mejor? Esto funciona igual. No juzgues lo que recibas para que así puedas seguir aumentando y aumentando y sacando información. Y por ejemplo, pones, imagínate que tú tu problema lo tienes con extraños. Pregúntate, hazte preguntas. ¿Por qué me da tanto miedo hablarle a un extraño? Hablarle a un extraño, ¿a qué es igual para mí? ¿Qué significa? No ser aceptado, no soy suficiente, me odian. Puede ser cualquier cosa de ese estilo. Pero habrá una que si lo sigues haciendo, más allá de que estás mejorando tu introspección y tal, llegará un punto en el que recibirás una que dirá, hostia, esta suena bien por alguna razón, esta conecta conmigo por alguna razón. Y a lo mejor te lleva directamente a dónde fue, dónde sucedió, y recuperas ese pensamiento, esa situación en la que se generó el problema. También te digo que no te quedes en la base de lo primero que recibas, sí, pues no será aceptado, sino que, ¿y por qué esto? ¿Y por qué me da miedo esto? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué cual? ¿Y por...? Sigue yendo capas y capas y capas y no caigas en sinónimos de, pues esto por esto, sino que vayas profundizando más y más y más y más hasta quedarte lo más cerca posible de la razón última. Y desde esta base ya tienes una muy buena forma de poder atacar el problema desde la raíz y coger al toro por los cuernos para poder empezar a cambiar la situación.